Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Mente con Conciencia. Mi nombre es Pamela Dávila y soy psicóloga. Bueno, hoy quería hablarles sobre el tema del perfeccionismo. Creo que a veces la idea de perfección está muy arraigada en nuestro ser. Esta idea de querer hacer las cosas bien, esta idea de querer que todo salga bien. Bueno, en realidad esta idea no es negativa en sí. Querer hacer las cosas bien a veces nos lleva a esforzarnos más y ir creciendo en el área que nos gusta. Eso no es negativo. Cuando entra a ser negativo es cuando esta idea de perfección se lleva al extremo y entonces cuando no hacemos las cosas que, que queríamos, cuando no somos perfectos, nos empezamos a maltratar. Empezamos a decirnos que no somos suficientes, empezamos a decirnos que somos tontos por haber cometido tal error, empezamos a decir una serie de cosas negativas y en realidad lo único que nos estamos diciendo es que no nos queremos lo suficiente. La idea de perfección es una idea arraigada muchas veces por el tema de la crianza, de que estas personas que fueron muy exigidas quizás por sus padres, de que necesitaban hacer las cosas bien o si no, no tenían la aprobación de sus padres, no tenían el cariño de sus padres. Entonces, a veces esta necesidad de ser reconocidos por los padres creó este vacío y esta necesidad de decir que las otras personas te tienen que reconocer para tú sentirte bien contigo mismo. Entonces, el perfeccionista muchas veces se siente vacío si no tiene este reconocimiento externo. Y empieza entonces a maltratarse si él cree que no lo ha hecho bien. Integró el cómo lo trataban, integró que no era suficiente, integró que no era adecuado. Entonces hoy en día lo que empieza a hacer cada vez que toma una situación, cada vez que comete un error, es volverse a maltratar como lo hicieron en ese momento. Bueno, al decir esto no quiero claro, que generen mucha rabia con su familia. Hay que entender muchas veces que estas personas que son muy exigentes con uno, estos padres que han sido muy exigentes con uno, han sido muy exigentes con ellos mismos. Entonces, esta relación de pedir la perfección también lo han hecho con ellos. Entonces, han sido personas que tampoco han sido felices y esto probablemente se remonta, quién sabe, a qué momento de la crianza, a qué momento de familiar que empezó con este tipo de diálogo. Entonces, más que buscar un culpable, es que ahora que tú tomas conciencia de que es una forma que aprendiste y es una forma que tú te estás tratando actualmente, puedes realmente cambiarlo. Empieza a ver qué te dices cuando cometes un error. Toma conciencia qué cosas te dices. Generalmente el diálogo va a ser algo así. Qué inútil, qué estúpido, qué estúpida por cometer dicho error. ¿Cómo es posible que se me haya pasado tal y tal cosa? Y velo así, que esos en realidad son ataques. Si tú tomas este tipo de relación, si se lo dijeses a alguien más, ¿cómo crees que se sentiría esa persona al escuchar dichas cosas? Probablemente esa persona se sentiría muy mal, le harías quizás una reacción de pena o rabia porque se sentiría muy vulnerado. Y ese mismo tipo de relación estás teniendo contigo mismo al decirte estas cosas. Entonces, hay que entender que la perfección e idea de perfección no es real, es una idea fantasiada, porque las personas simplemente van aprendiendo. Muchas veces no sabemos todas las cosas, entonces cometemos errores por desconocimiento, cometemos errores porque no estamos tan familiarizados con esa tarea, cometemos errores porque hubo un imprevisto, entonces ocurrió cierta situación que nos afectó el desempeño. Entonces hay muchas cosas que pudiesen haber influido para que tú cometieras dicho error. A veces queremos ser perfectos sin ni siquiera haber dominado esta tarea antes, sin haber practicado mucho.
porque no exigieron esa idea de perfección. Hay que entender que no es así. Cada uno tiene sus habilidades, cada uno también tiene su tiempo de aprendizaje. Cada persona es distinta en cómo lo toma. Puede que a una persona se les haga muy fácil algo y a ti se te haga difícil y es normal. Y por eso no es que fueras menos, sino que simplemente quizás no te gusta y quizás te cuesta simplemente más. Y otras cosas se te van a hacer mucho más fáciles a ti que a esa otra persona. Entonces hay que entender que no podemos ser tan rígidos en pensar que vamos a ser perfectos en todas las situaciones. Hay que permitirnos también que el error nos lleva a crecer, porque muchas veces cuando cometemos un error, ¿qué hacemos cuando cometemos un error? Podemos ver en qué nos equivocamos, podemos desde ahí potencializar nuestros aspectos que están más débiles, podemos desde ahí decir voy a trabajar más esto, que, que veo que es donde tengo más fallo. Entonces nos permite crecer el error es parte del crecimiento, entonces necesitan hacerte consciente de esto, dejar de maltratarte, necesitas tomar en cuenta que estás aprendiendo y tener un diálogo ameno contigo, un diálogo empático. Si te maltratas, páralo. Si has cometido un error con algo que tú recién estás aprendiendo, dícete lo que estás aprendiendo. Trata de ser contigo como tú serías con un niño, como un niño pequeño que cometió un error. ¿Qué le dirías? ¿Cómo te trataría de hacer sentir mejor? ¿Le dirías que es una persona inútil simplemente porque cometió un error en una cosa que nunca antes había hecho? ¿O le dirías que está aprendiendo, que sigue esforzándose porque es una persona capaz, que puede resultar las cosas mucho mejor, pero simplemente necesita esa confianza, necesita intentarlo y necesita creer en sí mismo? Al final es eso, que creas en ti, pero de manera más realista. Todas las personas tienen dificultades en cierta área, todas las personas han crecido, incluso las personas que tú admiras son personas que no eran así siempre, eran personas que trabajaron en sí mismas, la mayoría han sido personas que han tenido vivencias que construyeron que esa persona se pudiese desenvolver hoy en día como alguien como es. Entonces, tú estás viendo solamente el resultado final, pero es una persona que se construyó día a día. Otra cosa, a veces las personas se comparan muchísimo y eso también lo hace sentirse resentido. Porque, claro, tú quieres ser perfecto como tal dicha persona. Entonces te lleva a compararte y tener esta vara muy alta. Pero por eso lo mismo que yo les decía, esas personas con las cuales nos comparamos tienen habilidades diferentes, pueden tener destrezas distintas a nosotros, hacerle cosas más fáciles que a nosotros y a nosotros quizás tengamos cosas que se nos hagan más fácil a nosotros que a ellos. A veces tampoco vemos el crecimiento detrás, todas las veces que esa persona lo intentó para llegar a ser como es. Entonces, no es realista compararse con otros. La idea es que tú veas tu propio crecimiento, compárate contigo mismo. Si algo, una actividad nueva que te gusta, que estás recién empezando a hacer, ve cómo eres hoy y evalúate en un mes más, por ejemplo. Vas a ver que si seguiste constantemente haciendo esas cosas, lo más probable es que seas capaz de ver tu crecimiento. Entonces, no llegas a tener una comparación con otros, sino que empieza a verlo desde ti, cómo creces tú, porque eso es lo importante. Perdónate cuando cometas un error, ten un diálogo empático, sea amable contigo. Esa es la clave de cómo tratar el perfeccionismo. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy respecto al perfeccionismo. Si ustedes lo tienen, sean amables, recuerden ser más realistas y espero que lo hagan. El trabajo propio es importante, que ustedes tomen conciencia con sus diálogos, que sean amables, empiecen a ser amables. Las personas perfeccionistas son personas críticas, entonces empiecen a dejar esta crítica que no es constructiva, es más bien negativa. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les sirva. Un saludo grande. Déjenme en los comentarios qué les parece, cómo ha sido su vivencia, qué cosas
han pasado, qué tema les gustaría que tratase. Y bueno, ahí me escriben. Que estén muy bien. Saludos.